Vale. Entonces, lo primero que haremos será pensar cómo uno aplicaría la diferencial y el jacobiano para funciones de una sola variable. Entonces, tenemos a f de r a r. Y bueno, como que en cálculo uno no le dimos tantas vueltas a la idea de qué es la derivada, ¿no? Como que la idea salió muy naturalmente de encontrar la recta tangente. Sin embargo, las aplicaciones más poderosas de la derivada es cuando se piensa como una buena aproximación lineal de una función, ¿cierto? Si recuerdan por el teorema de Taylor nos dice, si ustedes tienen una función y quieren saber cuánto vale x más delta x, entonces ustedes pueden aproximar cerca de x, ¿no? Hacer una aproximación alrededor de x y... Ah, sí, cierto, todavía no estoy presentando, ¿verdad? A ver... Ahí está. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una aproximación a primer orden alrededor de x. Entonces quiero calcular f de x más delta x y eso es aproximadamente f de x, pero esa es la aproximación a orden cero, ¿no? Todavía no tiene ninguna dependencia de delta x. Y el sentido lógico que tiene esto es, por ejemplo, si ustedes quisieran calcular 11 elevado a la 5 y les dicen, no, pues tienes 2 segundos para hacer ese cálculo, uno diría, pues es más o menos como 10 a la 5, ¿no? Que eso pues, es como 100,000, ¿no? Ujú. Entonces, pues como que es una aproximación, pero muy chafa, ¿no? Entonces, si les dieran un poquito más de tiempo, pues quizás hacer 11 por 11 por 11 por 11 así 5 veces, pues tampoco sea lo más rentable. Entonces resulta que la segunda aproximación, que es la aproximación a orden uno, pues ya empieza a meter a la derivada y a delta x, ¿no? Entonces, el segundo término en Taylor sería justo este de aquí, ¿no? Entonces, la idea es tomar justo a 11 escrito como 10 más uno a la 5 y esto es más o menos 10 a la 5 más la derivada de x a la 5, ¿no? Digamos que ahorita nuestra f de x es x a la 5 y entonces su derivada sería, bueno, la voy a poner aquí, f' evaluada en 10 por uno, ¿no? Que es este uno el desplazamiento con el que nos estamos moviendo de 10. Y pues esto sería 100,000 más, y la primera derivada evaluada en 10 ustedes pueden checar que es 5 por 10 a la 4 y eso nos da 150,000. Entonces, al parecer ya nos estamos acercando más a cuánto vale en realidad 11 a la 5, ¿no? Y de hecho, pues para corroborar, nosotros podemos venirnos aquí a Desmos y escribimos 11 a la 5 y nos da, según esto, 161,000, ¿no? Más o menos. Entonces, como que sí nos acercamos a la respuesta correcta, que según Desmos es 161,000 y algo, ¿no? Entonces, la idea viene de Taylor, que nosotros mientras más órdenes vamos metiendo, mejor nos vamos aproximando a el valor original de la función. Y pues todo esto fue con desplazamientos pequeños, ¿no? Y nosotros normalmente no utilizamos esta delta X tanto en los cálculos, en los cursos de cálculo de la facultad. Solemos utilizar una H, ¿no? Pero pues yo le llamo un delta X como para que sea más intuitivo, que nos estamos haciendo un pequeño desplazamiento cerca de un punto X, ¿no? Entonces justo aquí dibujé una grafiquita que lo que pinta es una función, que es la azul, f de x, y cerca de algún punto x0 estamos haciendo una aproximación lineal, ¿no? Y pues justo depende de mi delta x, qué tan buena es mi aproximación lineal. ¿Se dan cuenta? La aproximación lineal sería esta recta, pero si yo quiero aproximar la función en un punto f de x más delta x, como que ahí hay un cierto error, ¿no? Que de hecho lo dibujé un poco de verde. Entonces, ese errorcito está aquí y se hace cada vez más pequeño
cuando nos acercamos a la función. Entonces, pues ahora sí, ¿qué serían la jacobiana y la diferencial en este contexto? Bueno, pues primero vamos a recordar que lo que vieron en clase con Leo es que el jacobiano sería esta matriz, ¿no? Una matriz compuesta por las derivadas parciales de cada una de las funciones coordenadas, ¿no? Aquí, f es una función que está yendo de Rn a Rm. Entonces, una f de x vectorcito, esta x vectorcito pues está en Rn y el resultado está en Rm. Entonces, como que hay m funciones distintas para cada coordenada, ¿no? F1 y así sucesivamente hasta Fm, ¿no? Ajá. F2 y así hasta Fm. Entonces, cada una de ellas se les está calculando el gradiente y se está colocando en una matriz. Y bueno, pues ¿para qué nos sirve esa matriz? Pues una vez que tenemos al jacobiano, la transformación L, que es una transformación lineal de Rn a Rm, sirve como la diferencial de f y es la mejor aproximación lineal local, ¿no?, a la función f cerca de algún punto x0. ¿Y qué significa mejor aproximación? Pues que se cumple el límite que nos hemos estado aprendiendo, ¿no? Que es que f de x más delta x, ¿no? Menos una función que es f evaluada en x más L de delta x, cuando delta x tiende a cero, y si dividen todo esto entre la norma, ¿no? La norma de x más delta x menos x, que sería delta x, ¿no? Este límite de aquí, de hecho, también hay una norma aquí arriba, se va a cero, ¿no? Así que a eso nos referimos con la mejor aproximación lineal. Es como la mejor aproximación lineal según Taylor, ¿no? Y pues L evaluado en delta x, utilizando el jacobiano, pues se puede expresar como el jacobiano de f evaluado en x0, que la verdad, pues yo creo que para irlo relacionando, le podemos llamar como la derivada global, ¿no? La derivada global de f evaluada en x, haciendo el producto matricial, ¿no? Aplicando la matriz al vectorcito delta x. Y entonces como que ya uno va viendo más la conexión con cálculo uno. Este, ¿Dudas hasta aquí? De, Eso no creo. Esa sí. última igualdad. Sí. Esta de aquí, ¿por qué? Ajá. Sí, lo sentí un poco rapidito. Mira. Sí, no entendí eso. Ok. Esta es como, si tú tuvieras una matriz A, y tú quieres encontrar la transformación lineal relacionada con esa A, entonces L aplicado a X realmente es la matriz A multiplicado por X, ¿no? Como que esa es la relación siempre de álgebra lineal. Y esa Ah, es la ok. conexión entre la diferencial, que es L, y el jacobiano. El jacobiano es la versión matricial y la diferencial es su versión como transformación lineal, ¿no? Claro, claro. Sí, gracias. Sí, súper, de nada. Y pues justo creo que esa diferencia entre qué es lo que es una matriz y lo que es una transformación lineal es medio sutil al inicio, porque pues uno al paso de álgebra lineal, uno los empieza a tomar como equivalentes, ¿no? Entonces, para poder entender mejor cuál es la diferencia, pues imagínense que ustedes antes de ver álgebra lineal les dicen, no, pues una matriz A. ¿Qué se imagina uno? Pues un arreglo de números. Y esa es realmente la definición de matriz. Un arreglo de números, pues que principalmente están en los reales, ¿no?
A, M. No, no estoy equivocando. A, 1, N, A, N, M. Ahí está. No, ya me confundí aquí. A ver, esta matriz es de N por M. Entonces, eso significa que tiene N de estas, ¿no? Y M de estas, ¿no? Sí, esa es la convención usual, ¿no? Ah, Y entonces sería no. 1M, N1 y NM, ¿no? Ah, renglón y columna. O sea, ¿sería al revés? Ah, sí, está bien. Así, así, así. Ah, súper. Bueno, entonces, si ustedes tienen una matriz, como que solamente es un arreglo de números, no tiene tanto jugo, ¿no? Geométrico. Mientras que una transformación lineal sí que lo tiene. Y de hecho, vieron un poquito de eso en la clase, porque les comentaba el profesor que si ustedes tienen una matriz, una transformación lineal asociada a una matriz, por ejemplo, esta de aquí, entonces, cuando la aplican al vector canónico E1, por ejemplo, eso le sale la primera columna, ¿no? A1, 1, puntos, puntos, AN1. Entonces, esto nos está diciendo algo que se puede pensar geométricamente, que es, al yo aplicar la función lineal L a E1, me está dando este vector columna. Y entonces uno puede imaginarse cómo a cada vector canónico le va asociando un vectorcito en la imagen. Entonces, ahorita les voy a mostrar una animación de eso, que está, no se les voy a mostrar acá. Entonces, hice esta aplicación de Desmos, pero le tengo que meter como unos colorcitos para que uno lo pueda eh, ver más bonito. Ahorita van a ver por qué. Ahí está. Entonces, no sé si les recuerde a True Blue One Brown, ¿no? Si han visto los videos de la esencia del álgebra lineal, pues tiene que ver con esto. Entonces, aquí lo que tengo son los dos vectorcitos canónicos y arriba tengo una matriz, que es esta. Y esa matriz primero es la matriz identidad, ¿no? Y vista como transformación lineal, lo que hace es simplemente mandar a los canónicos a donde ya estaba, ¿no? Entonces, ahí hago una como pequeña animación en donde se mueven un poquito la cuadrícula para dar a entender que ya se aplicó la transformación lineal, ¿no? Sin embargo, cuando uno cambia la matriz, por ejemplo, tomamos esta nueva matriz, entonces ahora el vector canónico E1 lo está mandando al vector 3,1 y al vector canónico E2 lo está mandando al 1,2, ¿no? Y pues cada que ustedes tengan una matriz, siempre tienen la oportunidad de ver geométricamente justo cómo está mm, utilizándose esta transformación lineal, ¿no? Ujú. Entonces, otro ejemplo sería este de aquí. ¿Se dan cuenta? Ahora pasó algo chistoso que es como que se reorientaron los ejes, ¿no? Se cambió la orientación debido a que los vectores canónicos como que tuvieron que flipearse, ¿no? Y ocurrió pues como que ese efecto llamativo y eso ocurre porque el determinante es negativo. Entonces uno puede ir agarrando más intuición de las transformaciones lineales viendo este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, aquí están los eigenvectores. Esto sirve para también visualizar pues, qué fue eso que calculamos en el parcial pasado para encontrar el criterio del hessiano, ¿no? Y bueno, pues los eigenvectores, aquí lo que ocurre es que solamente se están rescalando, ¿no? Ellos, a diferencia de los canónicos, no cambian de dirección, ¿no? Los canónicos aquí sí están cambiando de dirección. Y de hecho, otro vector arbitrario no cambiaría de dirección, ¿no? Bien, sí, también cambiaría de dirección. Los únicos vectores que no están cambiando de dirección son los eigenvectores. Y también tenemos, pues, por ejemplo, la matriz que da una transformación de rotación, ¿no? Y si dan cuenta, pues aquí ningún vector podría ser eigenvector, ¿no? Por ejemplo,
va a tomar un vectorcito así arbitrario y siempre los cambia de dirección, lo rota por 90 grados. Entonces, las rotaciones no tienen eigenvectores, ¿no? Y pues una tercera tipo de transformación es una inclinación. Se dan cuenta, este sí tiene solo un eigenvector y, y el otro pues no existe, ¿no? Debido a que cualquier vector que no esté en el eje X lo inclina, ¿no? Entonces, solo los vectores que están en el eje X pueden ser eigenvectores. Y bueno, esto se los muestro porque entonces, no siempre tenemos la garantía de que van a existir dos eigenvectores. Sin embargo, algo que nos es muy útil al momento de deducir el criterio del Hessiano es que nuestra matriz era simétrica. Si se dan cuenta, los primeros ejemplos eh, sí son matrices simétricas. Y entonces uno tiene la garantía de que siempre van a haber eigenvectores. De hecho, siempre van a haber dos eigenvectores, ¿no? Dependiendo de cuál es la dimensión de tu espacio vas a tener las suficientes eigenvectores para construir una base, ¿no? Eso es, y a eso se le conoce como el teorema espectral, y uno lo ve a detalle, principalmente en álgebra lineal 2, ¿no? Algunos quizás se los hayan mencionado en álgebra lineal 1, pero pues es un teorema muy bonito. Y pues eso es lo que nos asegura cuando deducimos el criterio hessiano, que sí va a haber dos eigenvectores, y entonces esos dos eigenvalores nos van a dar la idea de cuándo hay máximos, mínimos, puntos y ya, o no sabemos, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto a la, la intuición sobre el álgebra lineal, ¿no? Las transformaciones lineales, pero pues vamos a regresarnos al caso de una sola dimensión, es decir, para funciones de una sola variable. Entonces, yo les mostré primero aquí una gráfica de la función y ahí pues como que uno puede mover las manos y dibujar la recta tangente. Pero ya después no vamos a poder hacer eso, ¿no? Con otro tipo de funciones. Por ejemplo, tómense la siguiente generalización de esto, que sería una función que vaya de una misma dimensión, ¿no? Es decir, una función que vaya, por ejemplo, de R2 a R2. Aquí ya no podemos graficar, ¿no? Para graficar necesitaríamos cuatro dimensiones y pues espacialmente no las tenemos, ¿no? Entonces, uno debería empezar a adquirir intuición a partir de las funciones pues, de una sola variable. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la función, tomar muchos puntitos y ver hacia dónde se mandan. Entonces, esta grafiquita se ve chistosa, pero vamos a reiniciarla. Entonces, primero, en vez de tomar x cuadrada, va a tomar la función, eh, por aquí le puedo mover, 3x. Ajá. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, aquí abajo, en la recta de abajo, dice dominio. Y eso significa que los puntos los estamos tomando en el dominio. Y lo que vamos a ver es cómo, cómo se mueven al nosotros aplicar la función. Entonces, aplicamos la función y nos manda cada uno de los puntos que teníamos a su respectiva imagen, ¿no? Por ejemplo, al uno que estaba aquí al inicio, lo mandó al 3, ¿no? Lo multiplicó por 3. Y así con cada uno de los números de abajo. Entonces, este, uno puede ir adquiriendo esta intuición de cómo a cada punto en el dominio lo manda a su respectiva imagen. Entonces, las transformaciones lineales tienen la característica de que un mallado, como el de abajo, a esa colección de puntos se le llama mallado. Ese mallado es homogéneo, ¿no? Es decir, cada una de las separaciones que hay entre estos puntos es homogénea, ¿no? Hay una diferencia constante. Y entonces al mandarla a través de la función, la diferencia se vuelve constante, ¿no? Pero se vuelve diferente, ¿no? Se vuelve más grande en este caso. ¿Por qué? Porque al inicio mi mallado tenía una distribución de 0,1, ¿no? Es decir, hay una diferencia de 0,1 entre cada uno de los puntos, ¿no? Pero al nosotros mandarlos a través de la función multiplicar por 3, ¿no? 3x. Entonces, esa diferencia cambió de ser 0,1 a ser 0,3, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido, porque lo que hicimos fue multiplicar por 3 a cada uno de ellos. ¿Se entiende? Si nosotros hubiéramos puesto multiplicar por 4, pues esta función hubiera
incrementado la diferencia entre cada punto en el mallado por 4. De hecho, aquí también le puedo incrementar la diferencia. Y por ejemplo, si la pongo de punto 5, entonces en el codominio la diferencia se vuelve de 2, ¿no? Que es 4 veces 0.5. ¿Por qué? Pues porque cada punto en el dominio lo mando a ese número multiplicado por 4. Vale, entonces lo que quiero mostrarles es que las transformaciones lineales pues, son muy útiles para aproximar funciones arbitrarias, aunque no sean lineales. Y pues como ejemplo voy a poner la función x cuadrada. Entonces voy a hacer más pequeño el mallado, digamos de punto 1. Y vamos a tomar los puntos del dominio y los mandamos a través de la función, ¿no? Y ocurre esto. Si se dan cuenta, incluso al hacer esto, uno se percata de que la función no es inyectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al -1 lo está mandando al mismo lugar que al 1, ¿no? A ambos llegan al 1 y justo por aquí, por eso aquí se ven dos líneas, ¿no? Que vienen del -1 y el 1. Entonces, algo que podemos hacer para que no ocurra esto de no ser inyectiva, pues es tomar solamente los positivos, ¿no? Entonces, ahí solamente tomen los positivos y ya, los estoy mandando a través de la función x cuadrada. Y ahora lo que ocurre es que el mallado que hay en el codominio, es decir, aquí arriba, ya no es homogéneo, ¿no? Nosotros sí tenemos un mallado homogéneo en el dominio, pero al mandarlo a través de x cuadrada, pues claramente se va a haber separaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí esta separación es de más o menos 0.2, pero si nos vamos al número 4, entonces esta separación es de 0.4, ¿no? Y pues nosotros cómo podemos este, idear más o menos cuánto hay de separación en el mallado cerca de cualquier número, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues voy a hacer el mallado un poquito más fino, de 0.1, y vamos a fijarnos alrededor del 1. Alrededor del 1, así a primer ojo, uno pareciera que el mallado sí terminó siendo homogéneo, ¿no? Pero eso es porque localmente mi función se parece mucho a una transformación lineal, ¿no? De hecho, como al inicio tenía un mallado de 0.01 y terminé con un mallado de 0.02, entonces esta transformación en lineales se comporta como, o bueno, la función x cuadrada cerca del 1 se transforma como, o se comporta como multiplicar por 2, ¿no? Entonces esa resulta ser la transformación lineal que mejor se aproxima a mi función no lineal. Entonces, ¿se comprende la idea? Sí, sí, sí. Y ahora chequemos cerca del 4. Cerca del 4, estos puntos vienen del 2, ¿no? Más o menos. Y también se ve como si fuera lineal, pero esta vez con una diferencia distinta, ¿no? Antes empezábamos con 0.01 y ahora aquí el mallado parece ser de diferencia 0.04, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la transformación lineal que se parece localmente a x cuadrada? A ver si están poniendo atención. La que multiplica por 4. Exacto, ¿no? Porque el mallado antes era de diferencia 0.01 y ahora es de 0.04, ¿no? Entonces, Ah, claro. Sí, localmente, como que está multiplicando por 4 la función, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues vamos a ver cómo nosotros encontraríamos eso utilizando la derivada, ¿sí? Entonces, seguimos en el caso de, bueno, ahora tomamos la función f de x igual a x cuadrado, que es una función todavía de una sola variable, y lo que nosotros vimos es cuál sería entonces el jacobiano, ¿no? Aquí. Bueno, pues el jacobiano, que sería la derivada, o bueno, una d mayúscula, f, evaluado en algún x0. En este caso sería la matriz de derivada parcial f con respecto a x, ¿no? Pero pues como solo hay una variable, de hecho esta es la derivada global, ¿no? Entonces, en vez de parcial, pues uno la podría escribir así, ¿no?
pero ninguna de las dos está mal, ¿no? O sea, ambas formas de escribir la derivada también. Es una derivada parcial también, ¿no? Y bueno, pues eso sería 2x. Y para avalar en x0, pues 2x0, ¿no? Entonces, si tomamos x0 igual a 1, entonces el jacobiano sería 2, ¿no? Y justo esta es la transformación lineal que nosotros vimos en Desmos, que es la que se parece más a x cuadrada, cerca del 1, ¿no? ¿Por qué? Porque cerca Ajá. del 1 se ve como multiplicar por 2, ¿sí? Ajá, sí, sí. ¿Y qué pasa si x0 es igual a 2? Bueno, pues si x0 es igual a 2, f de x0 es igual a 4, ¿no? Que es el punto en el que nos estábamos fijando ahorita en el codominio. Y entonces el jacobiano, eh, sustituyendo aquí, quedaría pues 4, ¿no? Entonces, es esta técnica lo que nos hace encontrar la mejor transformación lineal que se aproxima a f cerca de algún punto, ¿no? Y pues una vez que uno tiene el jacobiano, ya es muy directo quién es entonces la diferencial, ¿no? Porque la conexión entre el jacobiano y la diferencial es, pues, la diferencial simplemente es la función lineal, tal que es aplicar el jacobiano, ¿no? Es decir, 2 por x, ¿no? Ahorita estoy poniendo x vector, pero pues realmente x vector es igual a x porque estamos en una sola variable, ¿no? De hecho, pues para ser como muy precisos, pues lo tendremos que meter como un vector, ¿no? Con sus paréntesis, pero resulta ser dar lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, abajo, cuando x0 es igual a 2, la transformación lineal que mejor se aproxima es multiplicar por 4, 4x. Entonces, espero se vaya entendiendo, pues, la relación. Y viene la pregunta de, pues, ¿por qué a esta se le llama la diferencial, no? La verdad es que yo, cuando llevé el curso de cálculo, a esta le llamamos la derivada global, a la L. Y a esta sí le llamamos jacobiano, pero la escribíamos con J, ¿no? Como de jacobiano. Entonces, pues yo me pregunté, pero pues, ¿por qué a esta función L de X se le llama la diferencial, ¿no? Y bueno, pues resulta que es porque eh, una definición que van a ver los físicos y que es como a partir de la que yo hice el empate, es que la diferencial de una función f en una sola variable es la derivada de f con respecto a x multiplicado por la diferencial de x. Y uno dice, no, pues eso se ve muy abstracto, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Y pues bueno, es que lo que pasa es que esta de x realmente puede ser un número muy pequeño, ¿no? Como 0.1. ¿No? Entonces, esto es como la aproximación de una función, digamos esta. ¿Cuánto crece? Aproximadamente, ¿no? Porque uno la aproxima con una recta y por eso aquí aparece la pendiente. Y pues, como es una transformación lineal, nada más multiplicas por cuánto te desplazaste, ¿no? Que es este de x. Y entonces es lo que les mostraba, ay, no, lo que les mostraba aquí. Entonces, abajo es mi delta x. Ya uno, pues como para no confundir a la gente, pues le llama delta x, ¿no? Porque siempre una dx como que suena a una diferencial y como que estamos tomando el límite cuando x tiende a cero, pero bueno, cuando dx tiende a cero, pero esta delta x pues puede ser el valor que ustedes quieran. Y la diferencial sería esta de aquí. Justo por eso le llamé L de L aplicado a delta x. Entonces, ahí incluso le puedo cambiar de nombre. Ahí. O quizás después. Ah, no, ya, aquí está. Entonces, L de delta X también pues es lo que podremos llamar como una delta F, ¿no? Entonces, aquí ya le cambié de nombre para entender por qué le llamamos la diferencial, ¿no? Entonces, la diferencial es esa pequeña diferencia en la que nosotros incrementamos cuando nos movemos en la función una delta X, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos un poquito más de intuición de entonces qué es el jacobiano y qué es la diferencial.
y vamos a ahorita verlo para funciones de más variables y aplicarlo en dos ejemplos. Ujú. Entonces, este, ahorita ya casi se acaba esta reunión de Zoom, ¿no? Porque es el Zoom gratuito. Entonces solo dura 40 minutos. Pero en un rato, una vez que les diga qué es lo que haremos en la próxima sesión, este, regresamos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar a una función f mayúscula que va de R2 a R2 y está definida de esta forma. F de x, y. No, bueno. F de r, teta es igual a r coseno de teta y r seno de teta. Entonces, lo primero que quiero que me digan antes de que cerremos esta sesión es, ¿ustedes qué se les viene a la mente con esta función? O sea, qué es lo que hace esta función? Como que va girando, como que forma un círculo o algo así. Ajá, sí, ¿no? Como que se ve que va a tener que ver con círculos, porque se parece mucho a la parametrización de circunferencias que nosotros vimos en el parcial sobre eh, funciones de una sola variable, ¿no? Pero curvas, ¿no? Entonces, ahí habíamos visto que alfa de t igual a pues, un radio por coseno de, coseno de t, seno de t, nos ayudaba siempre a parametrizar circunferencias, ¿no? Entonces, esto se parece mucho, pero ahora es una función de dos variables. Entonces, ¿a alguien le suena por qué las variables son r y teta y esto como que con qué objeto que vieron en geometría está relacionado? A lo mejor como si fuera una espiral. Pues no tanto, pero entonces les dejo que lo piensen, a ver si se acuerdan como de en qué contexto han visto este tipo de función. Y entonces regresamos en 5 minutos, ¿vale? Voy a dejar de compartir.